Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahí está, ahora sí está grabando. Y entonces estábamos hablando de algunas ideas básicas sobre el software y el desarrollo de software científico que tienen que ver con el software colaborativo. Bien, entonces, lo primero que vamos a ver es un poco entender la diferencia, porque veo que todos tienen distinto background y algunos nunca usaron lenguajes compilados, por ejemplo. Entonces, vamos a ver la diferencia entre un lenguaje compilado y un lenguaje interpretado. Entonces, compiladores e intérpretes, ¿sí? Son programas que convierten el código que nosotros escribimos en lenguaje de máquina, ¿sí? El lenguaje de máquina, ¿qué es? Bueno, son las instrucciones que entiende nuestro microprocesador, ¿sí? Y ustedes van a decir, uy, pero está yendo muy adentro. Bueno, en algunos aspectos tenemos que entender un poquitito cómo es la arquitectura del microprocesador o dónde estamos nosotros programando para poder optimizar ciertos procesos. Entonces, por un lado tenemos el lenguaje que es el de alto nivel, vamos a decirlo así, que es el que entiende el programador o nosotros que somos la persona que estamos programando, y por otro lado tenemos el lenguaje de máquina, que es lo que entiende el procesador. Entonces, los compiladores lo que hacen es tomar el código que nosotros escribimos en el lenguaje compilado que nosotros elijamos, ¿sí? Y lo transforma a lenguaje de máquina. Esa es básicamente la idea. Entonces, el lenguaje compilado es el lenguaje de programación que requiere un paso adicional antes de ser ejecutado que se llama compilación. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace esto? Como les decía, convierte el código a lenguaje de máquina. Algunos ejemplos de lenguajes compilados para que ustedes puedan visualizar tienen que ver con C, C++, Fortran, bueno, Java, y hay un montón más que yo completamente desconozco porque mi experiencia en lenguaje compilado es en C y en C++. ¿Sí? Este, un lenguaje interpretado, ¿sí? Se convierte a lenguaje máquina a medida que se va ejecutando. Y ejemplos de esto son Python, R, Ruby, y hay un montonazo de lenguajes más. Los más populares probablemente hoy en día, lo que tiene que ver con programación científica, y sobre todo por todo el tema de desarrollo de Machine Learning actualmente, son Python y R. Son los más comunes. Entonces, la idea es que uno puede pensar que más o menos puede trabajar y hacer las cosas bien si domina un poco algún lenguaje compilado y algún lenguaje interpretado, vamos a decirlo así, un poquitito. Cuanto más lenguaje de programación sepan, por supuesto, mejor para ustedes porque es como saber un montón de idiomas. Pero bueno, en principio, por ejemplo, mi experiencia es en Python y en C y en C++. Entonces, lo primero que uno se plantea, ¿para quién estoy programando? ¿Estoy programando para mí? ¿Estoy programando para un grupo, mi grupo de trabajo local? ¿O estoy programando para un proyecto colaborativo grande? ¿Sí? ¿Qué tipo de tareas necesito, ¿sí? plantear, ¿sí? a la hora de escribir el código? ¿Sí? ¿Y cómo las voy a implementar? ¿Sí? Y cuando yo tengo eso definido, bueno, ahora sí toca agarrar y traducir todos esos requerimientos en subtareas. Y estas cosas a veces se pueden manejar usando algún tipo de estos sistemas que hacen manejo o distribución de tareas de una manera más o menos organizada. ¿Sí? Seguramente deben usar alguna de estas cosas. Estoy hablando desde usar Slack hasta usar Git, o sea, alguna manera de organizar o de coordinar la comunicación que hagamos para poder hacer desarrollo de software. Entonces, algunas, así a lo bruto, algunas cosas que vamos a decir, hablemos un poquito sobre estrategias y buenas prácticas rápidamente. Entonces, cuando uno programa, en general, la idea no es inventar la pólvora. O sea, así como uno cuando escribe un paper, lo primero que hace es leer muchísima bibliografía al respecto, cuando uno escribe código, lo que tiene que hacer es leer qué es lo que está implementado ya antes de mandarse a hacer locuras. Está bueno cuando uno practica y cuando uno juega para aprender un lenguaje de programación, bueno, sí, perfecto. O sea, los estudiantes, yo trabajo en una técnica, los estudiantes de la técnica les hacemos como ejercicio escribir una calculadora. Pero en la vida real, cuando uno hace investigación científica, la idea es, bueno, a ver, hay un montón de librerías donde hay un montón de investigadores que trabajaron mucho tiempo para desarrollar y mantener. Primero mirar qué es lo que hay escrito en las librerías, que generalmente están bien documentadas, de manera que uno pueda ver si algo de eso se ajusta a las necesidades que uno tiene. O sea, acostumbrarse a mirar la documentación y a mirar las librerías disponibles, ¿sí? Pero invertir
tiempo en esto de verdad, ¿sí? Observar algunos ejemplos de implementación antes de mandarse a escribir el código uno, ver o tutoriales o ejemplos de implementación, y luego finalmente tratar de, como esto estamos hablando siempre de desarrollo de software colaborativo, tratar de comunicarse de manera fluida con la persona que nos está pidiendo hacer el desarrollo, ya sea nuestro director o un colega o, bueno, si fuéramos en el sector privado, un cliente o quien sea. Tratar de entender bien cuáles son los requerimientos, ¿sí? Entonces, tener una comunicación fluida para poder ir haciendo las correcciones necesarias. Y por último, y acá viene la parte clave muy discutida, es desde el momento cero que uno empieza a hacer un desarrollo de software, documentar el proceso. Documentarlo con cualquiera de las herramientas existentes automáticas que hay o arranquemos por las manuales, pero después vayamos a las automáticas, pero documentar el proceso de desarrollo de software. Esto va a ser clave para poder corregir o para poder hacer cross-check o lo que necesitemos con el software. O sea, vamos a hacer mucho hincapié en la parte de documentar. Cuando nosotros este curso lo hacíamos presencial, tenía en general una parte donde dedicábamos a hacer un proyecto, ¿sí? En grupo, para que uno tuviera la necesidad de hacer todos los pasos del proyecto y uno de los requerimientos fundamentales cuando arrancaban el proyecto era la parte de la documentación. Entonces, bueno, algunas estrategias, ideas y cosas donde uno puede mirar cómo escribir software y cómo resolver un problema puntual, estas las deben conocer. A ver, díganme sí o no. Ah, miren chicos, ahí Pablo acaba de saludarnos. Pero bueno, ahí está, va a estar por Slack si le quieren preguntar algo. Miren chicos, tengan en cuenta esto. A ver, contéstenme, así vamos haciendo rápidamente un pool a ver quiénes lo conocen y quiénes no. ¿Cuántos de ustedes conocen Stack Overflow? A ver, digan si lo conocen o no. Yo lo Sí, conozco. ok, sí, Resi, me gustó el Resi. O sea, no sé qué es. Bueno, miren, Stack Overflow es esta página que yo tengo acá. Es una página donde uno hace preguntas, ¿sí? Sobre software y hay respuestas. Pero no puede preguntar cualquiera y no se puede preguntar cualquier cosa. Va a ser exactamente para todos los que necesiten programar, para todos los que estén empezando el doctorado. Stack Overflow va a ser como su mejor amigo, sí, es cierto. Es una página de preguntas y respuestas, ¿sí? Que está pensada de tal manera que si uno quiere hacer una pregunta, tiene un bot que le va diciendo qué puede y qué no puede preguntar, porque le dice primero que mire todo lo que hay respondido al respecto de lo que uno está preguntando y lo orienta muy bien. O sea, uno tiene una pregunta, uno puede googlear esa pregunta respecto de un código, respecto de un algoritmo, respecto de lo que sea. Yo lo he usado, de hecho yo he realizado preguntas en Stack Overflow, me han dado respuestas fantásticas que me han permitido cerrar desarrollos míos, o sea, para mí es muy útil. Y generalmente se lo presento a los estudiantes porque cuando uno arranca, no tiene claro qué está bien, qué está mal y qué siente que está haciendo trampa. Bueno, con el tema del desarrollo de software, uno no está haciendo trampa, uno está leyendo literatura escrita sobre software, sobre gente que pensó mucho al respecto. O sea, y en general, en Stack Overflow, las preguntas suelen estar respondidas con fundamentos, con links, con referencias. Entonces, es un buen lugar para empezar. Después, por otro lado, hay un montón de páginas que generalmente se llaman numerical recipes y el nombre del tipo de, perdón, el nombre del lenguaje de programación. Entonces tenés numerical recipes de C, y esas son las más viejas, de Python, de lo que ustedes quieran. Entonces, todo lo que sea numerical recipes es un buen lugar para buscar. Y después, Project Euler es algo que vamos a usar nosotros en clase para hacer algunos ejemplos. ¿Sí? Ceci, ¿puedo intervenir? Adelante, Gra. Una sola cosa respecto a Stack Overflow. Creo que hay algo muy importante, o me parece que no sé si es lo más importante, no solo está todo lo que ustedes puedan requerir, porque la verdad que la comunidad es muy, muy activa de programadores, sino que les enseña a preguntar. Porque preguntar algo sobre software es muy importante. Cuando uno pregunta algo, tiene que ayudarle a la persona a entender lo que uno está preguntando y ayudar a que nos respondan. Entonces, por ejemplo, les van a exigir cosas como bajo qué compilador, con qué compilador usaron, o sea, todo ese tipo de cosas
que es muy, muy importante a la hora de pedir ayuda. Y entonces es como que nos enseña mucho además. Enseña preguntas. Sí, realmente la forma que uno tiene que expresar la pregunta ayuda muchísimo a entender las características de nuestro problema. Realmente está muy bien pensado desde ese aspecto. Así que es un buen ejercicio. Primero leer el contenido de Stack Overflow y después es un excelente ejercicio intentar hacer una pregunta allí. La verdad que en experiencia personal, cuando lo empecé a usar, yo lo empecé a usar muy tarde lo descubrí y la verdad que me resultó súper útil. Entonces, bueno, hablando un poco más de esto, sobre el desarrollo de software colaborativo en particular. Perdón, Sí, adelante. ¿puedo hacer una consulta? ¿Está todo en inglés o las preguntas se pueden hacer en...? Está muy bien tu pregunta. No, está todo en inglés. La comunidad, sí, está todo en inglés. Correcto, sí. Ok. Sí. Tiene Creo sentido. que está en español también. No, pero en general el grueso, digamos, de las respuestas están en inglés. Puede ser que haya alguna partecita donde tengas algo, pero viste cómo pasa como con la bibliografía, en general es mínimo. Bueno, perdón, me perdí. Estábamos hablando sobre software colaborativo. Entonces, bueno, la idea es empezar a pensar en la manera en la que nosotros escribimos software para poder hacerlo modular, o sea, poder hacerlo en porciones, en partes que uno pueda testear individualmente, que pueda reutilizar, sí, que uno pueda pasarle a alguien para que las testee, ¿sí? Empezar a pensar en términos de frameworks y de librerías, ¿sí? Y empezar a pensar que nuestro software no es un software estático, sino un software modificable, ¿sí? La idea es que también, como les dije antes, y voy a insistir mucho al respecto, empezar a pensar si nosotros tenemos que entregar un software en la documentación que nosotros vamos a escribir. Espectacular, Gra. Buenísimo. Ahí puso Gra en el chat el link en español. Bueno, después, si nunca se pusieron a pensar en el tema del software colaborativo, hay algunas páginas de ejemplo donde hay distintos tipos de software. Por ejemplo, este es de Machine Learning, este también es de Machine Learning, pero más general, este particularmente es de redes neuronales. ¿Sí? Tienen un montón de tipos de software colaborativo como para que vean cómo está hecha la documentación y cómo se maneja todo. Bueno, esto ya lo discutimos. Ahora, acá viene la pregunta, porque al estar haciendo este curso de software científico, yo me imagino que la mayor parte de ustedes son estudiantes de doctorado, son postdoc o son directores de grupo que quieren ver cómo mejorar, que a veces también pasa, que también asisten a nuestro curso, que quieren ver cómo mejorar el desarrollo de software dentro de su curso. Entonces, pensemos cuáles son las cosas que hacen distinto o complicado el desarrollo de software científico que por ahí en otras ramas no lo tienen. La primera es que yo hablé mucho sobre los requerimientos, pero a veces los requerimientos no están bien definidos, porque uno empieza a tratar de resolver un problema, no sé, una ecuación diferencial con condiciones de contorno, o tratar de ver cómo se pliega una proteína, o tratar de, bueno, el problema que sea. Uno trata de estudiar y entender un problema, pero a veces desde el principio no están claros todos los requerimientos. Entonces, como que hay que dejar algunos parámetros donde uno hizo elecciones arbitrarias porque no sabe cosas del problema, hizo suposiciones, y hay que dejarse la posibilidad de esas cosas poder modificarlas en algún momento. Entonces, tener en cuenta esas cosas. Por otro lado, a veces nosotros estamos haciendo cuentas con las computadoras y estamos utilizando software y estamos poniendo en direcciones de memoria números. Bueno, a veces tenemos limitaciones con el cálculo en términos de punto flotante, o sea, la resolución que estamos usando, y esas cosas no nos damos cuenta que nos pueden perjudicar en una cuenta hasta que quisimos dividir por un número muy chiquito o empezamos a usar números muy grandes. Entonces, también una de las cosas que hay que pensar es cuáles son las limitaciones respecto del uso en memoria y de punto flotante que estamos usando. Después también pasa con el software científico que uno desarrolla aplicaciones que por ahí van a ser utilizadas solamente una vez o por una sola persona o muy específica para el problema que nos interesa. Entonces, a veces decís, uy, tengo que desarrollar esto que no lo hizo nadie, no lo calculó nadie, no le importa a nadie excepto a mi grupo. Entonces es la primera vez que lo están pensando y eso hace que las cosas sean difíciles porque hay que adaptar código, un problema, un montón de ideas a nuestro problema particular.
Y después acá me parece la más crucial, que cuanto antes uno la entiende mejor, es que no todos los científicos sabemos programar y sabemos hacerlo de modo más eficiente. Y me incluyo. O sea, a veces encontramos soluciones subóptimas para nuestros problemas. A veces nos alcanzan y a veces no nos alcanzan. Y hay que empezar a pensar estrategias de desarrollo más formales. Entonces, uno, cuando está programando y está colaborando con otros, sobre todo si son científicos, tiene que tener en cuenta que a veces los investigadores no somos los mejores programando, y tener eso en cuenta cuando uno interactúa con otro para poder transmitirle bien los requerimientos, las dudas, las consultas. O sea, a veces la inexperiencia nos pesa. Y después, mismo dicho esto, o sea, muchos de los software, de las cosas que nosotros tenemos que basar nuestro trabajo, por ahí es de algún postdoc que se fue, algún estudiante de doctorado que terminó, y efectivamente era gente inexperta. Entonces, por ahí nosotros estamos basando nuestro conocimiento, nuestras aplicaciones, en lo que hizo alguien inexperto, ¿sí? Y acá viene otra pregunta, a ver si les pasó o no les pasó, porque a mí me pasó. ¿A quién le pasó? No hace falta que digan muchos detalles ni nada, si fue en el doctorado, si fue en la tesis de grado, si fue en el postdoc. ¿A quién le pasó entrar a un grupo y que le hereden un código ajeno donde tiene que tocar cosas o estudiar? ¿A nadie le pasó? Tengo un código, a mí, ahí está. Bien. O sea, bien. ¿A alguien más le pasó? O sea, heredar un código ajeno es muy duro, porque por ahí la persona se fue a Namibia a hacer un postdoc y ya no está más acá. Y uno tiene que leer lo que escribió y ponerle que documentó esa persona. Entonces, heredar un código es uno de los problemas que a veces pasan. Bueno, les voy a tirar alguna estrategia también para ver qué hacer cuando uno hereda un código medio espagueti. Acá Adrián nos hace un comentario más. Los programadores no siempre saben ciencia, por eso hay un grupo con programadores y científicos, es necesario aprender a hablar de lo mismo. Sí, si tenés en un grupo programadores, tenés un grupo de científicos con programadores, es un lujo. Lo que hay que aprender a hacer es exactamente lo que dice Gra, poder compartir un lenguaje común para los programadores para que nos puedan dar una mano. Sí, para poder trabajar realmente con la gente que sabe. Bueno, ahora hablemos un poco sobre lo que vamos a trabajar hoy, ¿sí? Hoy vamos a trabajar con el lenguaje de script. ¿Y por qué trabajar con lenguaje de script puntualmente? Es portátil, no hay que compilarlo, entonces tiene un montón de flexibilidad. Uno lo corre en la compu de uno, lo corre en la compu de otro, y si no hay demasiado misterio, las cosas andan. Eso nos pasa con el lenguaje compilado. No quiere decir igual que el lenguaje de script sea superior al lenguaje compilado, ni nada de eso. Quiere decir que a veces algunas aplicaciones o algunas cosas nos conviene hacerlas en lenguaje de script porque es más portátil. Uno puede manejar distintas extensiones de archivos, es conveniente. Bueno, el lenguaje de script también puede ser escribir en Bash, por ejemplo, ¿no? Y hacer pequeños scripts de Bash o de AWK o de cualquiera de estos lenguajes de script. Ahora, y acá viene la parte de por qué nosotros armamos este curso, a veces una parte del análisis uno la tiene que hacer con un lenguaje compilado porque lleva mucho tiempo de cálculo y lleva porciones de código que tienen que estar sí o sí optimizadas, y otros pedacitos se pueden hacer en lenguaje compilado, ¿sí? O sea, no siempre el mismo lenguaje me soluciona todo. A veces escribir cosas de entrada y de salida con archivos en lenguaje compilado es medio molesto para abrir, para cerrar. Esas cosas están súper optimizadas con el lenguaje de script. Abrir un montón de archivos, leer un contenido, copiarlo, armar una tabla, todo eso para el lenguaje de script está súper optimizado. Y tal vez es como un poquitito más molesto escribir código que abra, que cierra, que manipule archivos con lenguajes compilados. Entonces, por ahí las cuentas y las cosas pesadas que tienen sentido, que necesitan estar súper optimizadas, van con el lenguaje compilado, y las cosas que tienen que ver con la parte de abrir y cerrar y procesar, uno las hace más con script. Por supuesto, o sea, los programas escritos en lenguaje compilado, como les decía, son súper optimizados y tienen un mejor manejo de memoria, y uno controla mejor qué es lo que está pasando en la CPU. Hay un montón de cosas por las cuales conviene, y van a ver, y ahora cuando hablemos un poco de Python y eso, después vamos a ir puntualmente a hablar sobre la optimización. O sea, hay muchos motivos por los cuales conviene aprender aspectos sobre lenguajes compilados.
Bueno, esto ya lo discutimos un poco. Esto también ya lo discutimos un poco, pero ya les quedan las filminas. Sobre el tipo de documentación, yo lo tiré así como que hay que documentar, pero hay distintos tipos de documentación y después lo vamos a ver en más detalle. Una de las cosas que es importante es que hay, por ejemplo, comentarios o cosas que tienen que ver con que información que un desarrollador va agregando un código. Hay tipos de documentación que tienen que ver con la interfaz que uno está usando, ¿sí? Hay tipos de documentación que tienen que ver con los comentarios en el código que explican por qué uno hizo una determinada elección. Si no es una elección obvia, ¿sí? Qué sé yo, si eligieron que una variable sea un float y no es obvio por qué es un float, bueno, uno lo aclara. Después hay información que es específica más para los usuarios, como manuales de referencia, ¿sí? O qué sé yo, tutoriales o todo ese tipo de documentación que nos permite aprender a usar el software. Y bueno, y después, respecto de las herramientas de gestión de los proyectos, ¿no? Las herramientas de control de versiones, ¿sí? Son súper útiles y seguramente cada vez más ustedes por ahí les suena, las conocen o se empezaron a acostumbrar. A ver, por ejemplo, ¿alguna utiliza alguna herramienta, antes de que yo muestre cuáles son las más conocidas y todo? ¿Alguna utiliza alguna herramienta de control de versiones? A ver, me escriben por el chat. Sí, Git. Está bien, Git. Bien, sí. Espectacular. Sí, Git es una. Hay otras más. Git es muy popular y de hecho Git va a ser la que vamos a usar acá, que les va a contar Pablo, creo. Pero tenés también Mercurial, hay otra que se llama Fossil, hay un montón. Y la idea de esto es que uno puede trabajar en alguna rama del desarrollo de software sin romper, ¿sí? Todo el desarrollo hecho por otros. O sea que es muy importante las herramientas de control de versiones. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de este curso? Sí, en definitiva, tratar de quitar algunos de los hábitos que tienen las personas que programan solas, ¿sí? Para poder hacerlas aptas para colaborar y poder trabajar en proyectos de software de desarrollo más grandes, ¿sí? Enseñarles, por supuesto no todas, porque muchos de ustedes ya las van a conocer algunas herramientas, enseñarles herramientas nuevas, ¿sí? Que les permita mejorar su productividad, la calidad del software que hacen y que les permitan a ustedes poder resolver puntualmente los problemas a la hora de hacer investigación con su software. Y nada, darles también herramientas para que ustedes puedan hacer lo que sería su revisión por pares o por jefes o por lo que sea, un cross-check del trabajo que estamos haciendo. O sea, la idea es darles herramientas que le permitan hacer todas estas cosas, que cuando uno está arrancando y a lo largo de la vida científica también son súper importantes. O sea, poder compartir un pedazo de código con otro, poder mostrarle qué es lo que uno hizo. Y hoy en día cada vez más, y yo tengo la política de hacer esto con mis trabajos, se tiende a compartir el código con el que uno hace el análisis de las cosas. O sea, el código es una parte fundamental del desarrollo del cálculo, del análisis de datos, o sea, y tiene que ser transparente, porque si uno está haciendo ciencia, uno quiere que los papers que uno publica sean transparentes, o sea, para que realmente haya una construcción colectiva de la ciencia, el software en general, bueno, y esto es una postura que tenemos nosotros como investigadores y como desarrolladores, el software tiene que ser abierto, tiene que ser verificable. Nosotros elegimos todas herramientas abiertas para trabajar. Primero porque no podemos pagar herramientas de pago, o sea, fundamentalmente por eso. Y segundo, porque hacen a la construcción de la ciencia colectiva. MATLAB es una herramienta fantástica y, por ejemplo, Graciela la usa muchísimo, creo, con sus estudiantes y en las universidades se suele usar. Pero si yo tengo que publicar algo... Ya no. Ah, ok, ya no. Se usaba en un tiempo antes, pre-boom de Python. Se usaba MATLAB, Octave o Scilab, o sea, distintas versiones poco más, menos poderosas por ahí que MATLAB. Claro. Bueno, por ejemplo, MATLAB es una herramienta fantástica y yo trabajo en el área de neurociencias. Hay super papers publicados espectaculares con toolbox súper específicas de MATLAB que no están en Octave se llama, ¿no? Que son versiones como, bueno, que no están en esas versiones, que están solo para MATLAB y hay que pagar la licencia. O sea, uno, si consigue una versión pirata o está en un lugar donde lo usan, joya.
La realidad es que uno no puede publicar nada que no esté hecho con software que tenga la licencia apropiada. Entonces, Perdón, Ceci, pero más aún, o sea, es muy difícil piratear algunas toolboxes que son sí, muy particulares, porque la gran ventaja que tiene MATLAB es que hace toolboxes como sí, muy tuneadas específicas. para quien paga. O sea, por ejemplo, un área que tiene buenas toolboxes es la parte de aeroespacial, pero claro, Claro, tiene NASA que les pagó muchísima plata y bueno, acceder a eso es medio que no se puede. no. No, y ese es un problema. Bueno, en neurociencias también hay herramientas de adquisición súper zarpadas y de modelado, todas en MATLAB. Lo siento, no podés ni mirar el contenido del código, por más que te lo suban. Entonces vos decís, bueno, listo, esto no me sirve. Entonces vamos a empezar a pensar en versiones más populares que de todas formas no dejan de ser poderosas. Y si uno aprende las estrategias correctas, puede hacer software bien poderoso. Y la idea es tratar de usar cosas que la comunidad esté usando para que la construcción sea súper colectiva. En fin,